Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, está comenzando Mirá Montevideo, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos desde aquí, desde esta pecera que estamos al ladito de la Feria Internacional del Libro. Me imagino que hoy muchísimos aprovecharon para venir a pasarla bien, a ver libros, a hacer actividades, ya que es feriado, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo anda, Temponi? Muy bien, Campo. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Muy tranquila la ciudad, con movimiento a golpe de vista, te diría que de domingo o menos incluso. Sin embargo, dentro de la feria, como veremos a continuación, hay movimiento superior al de días previos. Evidentemente, tal cual dijiste vos. Por el feriado decir, no sé por qué estoy redundando. No, quería decirlo del movimiento porque al ser un feriado laborable, a mí por lo menos me llamó la atención, aunque se viene dando en últimos Igual feriados, que haya tan poco movimiento. Es que hay gente que aprovecha, como hoy es martes, hizo sanguchito. Seguro. Entonces agarró y se fue. Se tomó un fin de semana larguísimo, digamos. Muy bien. Hay gente que tiene esa suerte. Bien, bien, felicidades. Un sanguchito a tiempo en el año siempre viene bien. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, señor Bueno, Jorge tenemos Temponi? por ejemplo una recorrida por el cementerio del Buceo en este programa de Día de los Difuntos, con algunas de sus tumbas y sus historias en 5 minutos. Bueno, en el segundo bloque vamos a estar conversando con el escritor y publicista Claudio Invernizzi por este libro que es su última novela y que además ya tiene la segunda edición, o sea, se editó por primera vez este año, en 2021, y ya tiene la segunda edición. Así que vamos a estar hablando de qué trata. Divino. Y estaremos después conociendo de la mano de Morena Ferreira, la editorial Dinámica Libros, una editorial infantil con perfil propio y tal vez se cuele algún personaje, esperemos. Muy bien, y ahora nos vamos con nuestra compañera Natalia Novés, que está con otro autor. Muy buenas tardes, Nati. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? Te escucho bajito porque hay ruido acá, hay tránsito, como ven, estamos acá en un balconcito de Montevideo, de la Intendencia, aquí en el piso 1,5, muy bien acompañada, con un amigo periodista, Emiliano Seca, porque miren el libro. A ver si lo ven por ahí, leo, no lo practicamos esto hoy. Ángeles de la Muerte, los enfermeros que iban a ser asesinos seriales. Este libro acaba de recibir un Bartolomé Hidalgo en la categoría Testimonios, memorias y biografías. de 2021. Lo practicamos, pero no me sale, yo qué sé. Bueno, esa categoría por el 2021, porque se premian libros de 2020 y de 2021 este año, porque el año pasado no se hizo la Feria del Libro. No se hizo una presentación oficial del libro en la feria, pero lo pueden encontrar allí en el stand de Penguin Random House. Ángeles de la Muerte. Empiezo con una frase de Santiago Pereira Campos, de este abogado especialista en derecho procesal, que le hizo el prólogo al libro, que dice: cuidado, de este libro no se sale ileso. Así empieza, Emiliano. ¿Cuál fue la intención de este libro? Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar con vos, Nati, acá. La intención, bueno, en mi caso fue volver a una historia que judicialmente se cerró en 2016 y que me dejó muchas preguntas a partir de las consecuencias que tuvo el caso durante su desarrollo y en el final de la historia. Entonces decidí ir de nuevo por los protagonistas de la historia, protagonistas más laterales que tuvieron una participación ya sea desde el punto de vista pericial o del punto de vista judicial o de la investigación policial, forense. También por los protagonistas o gente que vivió las consecuencias dentro del sistema de salud, en las instituciones donde trabajaban los enfermeros, y también ir por los propios enfermeros, los protagonistas de la historia, además de revisar la documentación. Es una causa que se llevó adelante con el Código del Proceso Penal anterior, es escrito, tiene varios libros, el expediente del caso.
y había otros documentos. Entonces, bueno, fue analizar un poco toda la información disponible y volver a pasar por esa historia para recorrer esas dudas que me surgieron a partir del caso. Bien, recordemos para los que no lo tienen tan presente lo que sucedió en el año 2012, una denuncia, un rumor, pues no se sabe en realidad de dónde salió, pero sí dentro del sistema de salud, que hablaba de 2 enfermeros y después una enfermera que habrían llevado adelante determinados procedimientos para quitarle la vida a pacientes. Primero se habló que era por piedad, después ya se terminó diciendo cualquier cosa, se los procesó en principio por la muerte de 16 pacientes y después se hablaba de hasta de 200, ¿no? Eso creó una alarma no solamente en el país, salió el mundo entero con titulares hablando de los enfermeros asesinos, porque ya de entrada se hablaba de los enfermeros asesinos. Y en 2015 resulta que la historia cambió. Sí, es muy difícil atar todos esos cabos con los que empezó esta historia. No es menor lo que decías, que el caso surge dentro del sistema de salud, las denuncias son de compañeros de los enfermeros, no viene de pacientes, por ejemplo, que recibieron una atención en las que tenían dudas sobre el proceder del personal de salud, sino que fue del propio personal de salud y compañeros de uno de los enfermeros particularmente que hacen una denuncia. Eso ya es importante para entender esta historia con respecto a los testigos que declaran en esa semana antes de la detención. Después la policía sí encuentra evidencias que generan la detención de compañeros de este enfermero. Las declaraciones de ellos son distintas, la información que había en ese momento es distinta, pero a su vez, ante tan pocos datos que existían en ese momento y tan poco conocimiento de las declaraciones de ellos y de los demás involucrados, había un montón de información y el tema fue, por razones obvias diría, tomando la agenda de los medios, porque también había una demanda y había muchas preguntas de parte de la población a partir de la noticia que se dio, a partir de las declaraciones de los políticos de ese momento, y bueno, si uno vuelve al caso, con lo que se encuentra es que en las primeras semanas, después del procesamiento, que no significaba más que la sospecha de que estos enfermeros podían haber asesinado a pacientes dentro del sistema de salud, y entonces se iba a llevar adelante el juicio a esos enfermeros para ver si efectivamente se confirmaba esa condena, que finalmente no fue lo que pasó, sino que los enfermeros fueron absueltos en 2015. Ahí uno empieza a ver qué fue sucediendo en esas semanas con respecto a lo que se había declarado, las pruebas que había contra ellos, las inconsistencias que podían existir en torno al caso, que yo lo que hice fue tratar de recorrer con los propios protagonistas de esas investigaciones, ya sea los forenses cuando tuvieron que analizar el caso Centinela, que era el único que tenía una autopsia, o el distinto trabajo que hicieron con respecto a los supuestos homicidios reconocidos por estos enfermeros. Ahí uno podía encontrar que el caso tenía dificultades para sostenerse. También las declaraciones de los enfermeros cuando volvieron a declarar en el caso, tuvieron su defensa. Bueno, finalmente lo que termina pasando en 2015 es que la jueza Dolores Sánchez podía tener dudas al respecto, pero las pruebas que en ese momento se pensaba que se tenía contra estas personas finalmente no eran tales, por lo menos así fue para la jueza, y el caso fue a una última instancia, que es el Tribunal de Apelaciones. No terminaba ahí con la decisión de la jueza de 2015, sino que fue a que lo analizaran, en ese caso, ministros del Tribunal de Apelaciones que vieron el caso y también confirmaron la sentencia de Dolores Sánchez y la absolución de los enfermeros. Contado así parece simple, pero en realidad tiene muchas puntas el caso para entender por qué esto termina así, pero además es difícil responder todas las dudas que pueden surgir alrededor del caso. Yo nunca me planteé
con este trabajo y esta vuelta al caso, venir a resolver el caso, digamos, a buscar si efectivamente estas personas eran culpables y se habían escapado de la justicia o si eran inocentes y entonces habían sido víctimas de esto. Si no, era tratar de comprender qué es lo que había sucedido en esta historia y esa historia que está contada ahí en realidad no es la verdad de lo que pasó, sino es la historia que yo pude contar a partir del trabajo ese de investigación que me llevó varios años. Eso se queda claro muchas veces, además, cuando uno lee el libro, la tarea que debe desarrollar un periodista, por ejemplo. Hay un montón de fallas en todo sentido, en el sistema judicial, en la policía, en el sistema político y la injerencia en muchos casos, en el tratamiento por parte de los medios. O sea, me parece que en el proceso está bueno analizar todo eso. Por ejemplo, creo que mucha gente que está mirando no sabe que fueron finalmente absueltos los enfermeros. O sea, no tuvo la misma repercusión en los medios el hecho que generó todo esto que después lo que terminó sucediendo. Sí, bueno, ese es un capítulo que en realidad debería ser analizado y revisado por la práctica cotidiana, en este caso del oficio del periodismo. Yo tampoco me meto a hacer un análisis con respecto al trabajo de los medios. Lo que sí te puedo decir es que hay una pregunta que queda, e incluso a partir de hacer la investigación y de la publicación del libro, incluso, es la distancia que existe entre esa condena social que se da en ese primer fin de semana, en cuando ellos son procesados, que básicamente ya eran los asesinos, y después el trabajo que hace el Poder Judicial para tratar de ver si se comprueba o no esa acusación, y sin embargo la distancia que hay entre esa absolución y la no recuperación de la vida que tienen aquellas personas que pasaron por el sistema de justicia, pero que igual fueron condenados, porque públicamente fueron condenados, y la vida que tenían. Ahí uso una frase que aplicó un juez civil cuando uno de ellos hizo un reclamo. Yo no me metí en el reclamo civil de ellos posterior, pero habló de la muerte civil de esa persona a partir de lo que le sucedió. Y eso, más allá de este caso en particular, no es que estoy hablando de si esos fueron víctimas o no, sino que deja para pensar la forma en la que procesamos temas tan complejos desde todos los actores involucrados en la información. Sí. Bueno, incluso la necesidad de respuestas que tenemos muchas veces, y a veces no las hay, ¿no? Como tú decías, no es que acá se esté diciendo son inocentes, sino simplemente mostrar un proceso y las fallas que tuvo, independientemente de lo que después resolvieron o no la justicia. O sea, fallas hubo en el proceso, y eso está bueno tenerlo claro, y quizás también que nos hagamos cargo todos, los medios y quienes participan del sistema judicial, del sistema sanitario, en fin. Sí, es una responsabilidad de todos los actores, quizás quedarse con las preguntas a veces y no tratar de dar respuestas simples cuando justamente es muy difícil de llegar a lo que sucedió en algunos de los caminos de este caso. Bien, muchas gracias, Emiliano. Gracias a ustedes por la invitación. Emiliano lo conocen además porque es productor periodístico de No Toquen Nada, todas las mañanas están ahí en Del Sol. Yo soy oyente, así que no puedo decir, pero bueno, lo conocerán por lo menos el nombre lo habrán oído muchas veces, y bueno, ya trabajado en muchos otros lugares, pero les recomiendo el libro porque es además casi una historia policial, ¿no? Casi. Sí, pero que no se resuelve al final. Cada uno sabrá. Bueno, sigan ustedes. Muchas gracias, Nati. Es tremendo eso, ¿no? También, ¿no? Porque a veces a la gente le gusta quedarse con lo que está mal o con el que es culpable, ¿no? Por eso a mí a veces, por ejemplo, los scratches o las denuncias que no son judiciales, con lo difícil que es una denuncia judicial, poder llegar realmente a ver si una persona es culpable o no, y a ver si es absuelta, ¿no? O es inocente, lo que dice lo de la muerte civil de la persona. Vos sabés que es curioso cómo se une esto con lo que hablaremos dentro de un rato con Claudio Invernizzi, porque en su novela, El pasado es un montón de cosas inconclusas, también se hace mucho hincapié en esta idea de la verdad, se puede llegar a la verdad, y cómo se convive entre las verdades, y cada persona y la sociedad convive entre sus verdades y sus rumores. Exacto. Que se calcifican, digamos, claro. Y se hacen
verdad en la cotidianidad de que hay que vivir con ellos, pero la seguimos con Claudio, aunque pareciera que no tiene nada que ver lo de Invernici con esto que acaba de traernos Nati. ¿Vamos al cementerio del buceo? Vamos al cementerio del buceo, ya que estamos en el Día de los Muertos. Porque en realidad cumple 150 años el año que viene. El cementerio del buceo se inauguró el 30 de marzo de 1872. Cumple 150 el año que viene. Charlamos, fuimos ahí a conocer algunas de sus historias, a recorrerlo, a verlo. Siempre es visualmente muy rico un cementerio. Y bueno, conversamos con Estela Zorrilla, que originalmente a nivel académico, digamos, es licenciada en turismo, es guía turística, pero una entusiasta y apasionada de estos temas, entonces a partir de investigarlos, conoce muchas de sus historias y nos lleva de la mano. Primera de las dos partes para compartir con Estela en el cementerio del buceo. ¿Por qué está en este punto tan residencial de la ciudad el cementerio del buceo, siendo un lugar tan enorme y con estos fines? Bueno, en principio yo diría por la fecha en que se inaugura, ¿no? Allá por 1872, 30 de marzo, una época en que esto era tierra de nadie, era un descampado, ¿no? Era un lugar que en realidad no tenía valor inmobiliario ninguno, pensando también en la costa que no tenía valor ninguno. Ahí también podemos encontrar el cementerio central en la misma ubicación, mirando hacia el río. Esta que era una zona de chacras muy importante, que terminaban en los terrenos propios del Estado, en la calle propios, tenía un solo camino de ingreso, que era la calle Rivera, no existía la Rambla, o sea que también eso hacía, y era llamado el camino al cementerio, o sea que no encontraríamos en ese trayecto de la calle Rivera mucha cosa más que no fuera las chacras y la llegada al cementerio, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver es que la inauguración de este cementerio, que viene posterior al cementerio central, es por el aumento de la población, ¿no? O sea, el cementerio central es de 1835, este de 1872, quiere decir que ya han entrado cantidad de inmigrantes, que las familias ya son más grandes, que la necesidad también de colocar los cementerios alejados de las zonas pobladas era también parte de la lógica de la época, porque tenía que ver con el higienismo, ¿no? Con esa etapa higienista que se proyecta en que, bueno, las enfermedades estaban también vinculadas con los entierros, entonces había que dejarlos alejados, ¿no? Porque inicialmente en Montevideo, como en el mundo entero, los enterramientos se dieron en las iglesias, ¿no? Si nosotros pensamos en la Ciudad Vieja, los primeros enterramientos están en Catedral Metropolitana, en la cripta de San Francisco, en el Hospital Maciel, que había un lugar de enterramiento, o para los militares, en lo que hoy es Plaza Independencia, que es donde estaba el fuerte. Estamos delante de la tumba de Piria. Sí, es verdad. A pesar de que vieron que no tiene por fuera ninguna inscripción. Nada, no está su nombre, no. está su nombre. Yo y ella es todo lo que se lee con esa figura en la puerta. Sí. Y recordemos también que, bueno, que se trata de un alquimista, un hombre que tenía como una concepción muy diferente de la vida y la muerte. Por eso, en realidad, dice yo y ella, ¿no? Que también eso está bastante estudiado. Algunos piensan que se trata de que justamente en el panteón está él y su esposa y está lacrado y no hay más nadie, pero en realidad en el último tiempo se ha pensado mucho en cambiar esa visión y en que hubiera sido capaz que para la época muy poco caballeroso ponerse él primero y a ella en segundo lugar, ¿no? Entonces, lo que sí se puede pensar hoy que capaz que en realidad él está hablando de la muerte. Y por eso dice yo primero y ella después. En ese sentido ha cambiado mucho también la concepción del espacio cementerio, ¿no? El cementerio como paseo, lugar
por supuesto, para visitar el recuerdo de un ser querido, pero también para dar una vuelta por un lugar con bellas obras y con mucho verde, no está ahora tan vigente como estaba hace algunas décadas o incluso siglos. Sí, sí, eso ha cambiado mucho. Bueno, nosotros estamos viviendo esta época de post-Segunda Guerra Mundial, que se habla de un postmodernismo, ¿no?, bien importante, y que ha cambiado mucho la visión de la perpetuidad, ¿no? Porque según algunos autores, y está muy bueno repasar esa parte de la historia, después de la Segunda Guerra nosotros, es decir, la cultura en general occidental, se perpetúa más en la vida que en la muerte. Y por eso tenés que ser joven siempre, tenés que tener 80 y de atrás lucir de liceo y de adelante de museo, ¿no? Esas cosas que hoy pasan, incluso hasta una especie de, bueno, de desprestigio, ¿no?, de la muerte frente a la vida. Eso, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, esa cosa de perpetuar la juventud y eso. Sí, Lo que pasa que ahí la vida no valía nada. En un segundo Se ve que ya no estabas. Claro, que es un momento en que se produce un verdadero antes y un después en la concepción de la vida y la muerte para la humanidad. Detalles interesantes también de la charla. Ella en un momento nos decía que es una especie de museo de bellas artes a cielo abierto, un cementerio con tantas obras, tantas esculturas. No, las esculturas son Hay algunas increíbles esas delicadísimas. en el Y hay más para ver en este segundo take. Y aterradoras. Sí. Mirá que hay aterradoras. Algunas sí. Sí. Ahora vamos a la tumba de Aparicio Saravia, al Panteón de los Olímpicos, a la de Juana de Ibarburu y seguimos compartiendo reflexiones acerca de esto, de la forma que tenemos de ver la vida y cómo eso impregna, evidentemente, la forma que tenemos de ver la muerte. Llegamos a Aparicio Saravia. Es verdad. Lo que podemos ver aquí en este panteón es que él está en su lecho de muerte, ¿verdad? Y esto tiene un gran poder simbólico, porque en general no está la persona propiamente dicha consagrada en su lecho de muerte en los panteones, ¿no? Lo que hay es un busto, una fotografía, en otras partes del mundo fotografías hechas en cerámica, aquí muchas fotografías en mármol, pero esto así, que es casi una escena de su velorio, no. Y esto también tiene mucho que ver con haber trascendido la muerte. No está el cajón puro y limpio, él está por encima de eso, ¿no? Y está acompañado por los gauchos, que es una obra de arte hermosísima, y también adelante una simulación de la victoria, ¿no? Está también de la mano de todo su desempeño, ¿no? Y de toda su valentía hasta el último momento. El Panteón de los Olímpicos aquí detrás nuestro, con Alcides Edgardo Villa, por supuesto, como el último de los que llegó a sumarse en esta cuestión que es muy conmovedora y especial, ¿no? Pues es un panteón con un concepto de grupos que lograron cosas importantes juntos. Sí, la misma palabra panteón, así como pandemia refiere a la enfermedad de todos, panteón refiere a lo mismo, ¿no? Todos los que pertenecen o tienen que ver con un grupo o en algo en especial. En general, familia. Y en general puede ser familia o puede ser el caso de los panteones nacionales o este caso en el Panteón Olímpico, que está todo lo que es el proceso de el 24, el 28, el 30 y el 50, ¿no? Y como bien dijiste, Alcides, que es el último que entra, está aquí junto a su camiseta que usó en Maracaná en 1950. Hey, you, what you doing over there?
Estela, hemos llegado a la tumba de Juana de Ibarburu. Sí, aquí estuvo Juana un tiempo, ¿verdad? Después fueron trasladados sus restos a Cerro Largo, al cementerio de Melo, y actualmente lo que queda es, bueno, parte de la familia y sobre todo el recuerdo, ¿no? El recuerdo importantísimo de que también sus restos estuvieron aquí. Ibarburu y familia figura, y vemos que en los panteones y en general en panteones y tumbas está el nombre del hombre, del pater familia. Pero Ibarburu es un apellido paternalista también, ¿no? Entonces, estamos viendo lo mismo que se veía afuera en el momento, se ve adentro también, porque a pesar de que en este caso no está el nombre propiamente dicho del pater familia, está el pater familia ya con el apellido, ¿no? Entonces está también esa parte de la sociedad bien marcada acá. Es como el hombre, el cabeza de familia dentro de ese patriarcado, el patriarca, Sí, que incluso decide quiénes van a ir a ese panteón, qué miembros de la familia. Sí, claro, sí, sí. En el testamento deja Hay un plasmado. tiene que haber un testamento, ¿no? Cuando se compran estos lugares, se compran mucho antes de la muerte, se planifican antes de la muerte y también se planifica qué es lo que va a pasar el día que el pater familia no esté, quiénes van a poder acompañarlos o quiénes van a tener la suerte de poder acompañar al hombre. A papá. Claro, al hombre que todo lo podía, ¿no? Y esto de que hay algunas que son más como pequeñas iglesias, más verticales, Sí. y otras más horizontales, como esta que vemos de los Ibarburu, ¿tiene también algún sentido semiótico? Sí, es muy simbólico esto, porque esos más verticales son los que enfocan más a la vida celestial, ¿verdad? A la búsqueda del más allá, a la búsqueda de perpetuarse en el más allá, y los más horizontales hablan ya de una época en que no se busca tanto, ¿no? Capaz que esa idea de esto es un valle de lágrimas y hay que vivir para lograr, ¿no?, el paraíso, que cambia en el siglo XX y que se transforma casi que en lo contrario, ¿no? Disfrutemos de esta vida porque no hay mucho más que buscar en el más allá. Y esto remite más a un descanso, esta horizontalidad. Remite a un descanso. Esto remite a un descanso, ¿no? Que hace mucho homenaje a lo que quiere decir cementerio, que la palabra viene del griego, caementerius, y tiene que ver con el dormitorio. Fundamentalmente, el lugar para el descanso. Interesante toda la semiótica de las tumbas, ¿no? Sí, y también, si me permiten, la visión prosaica de algo que estamos viendo con tanta profundidad, las inversiones, ¿no? Nos decía ella, de repente una parcela acá en su momento podía salir como comprarse una casa afuera, y bueno, también habla de la valoración de eso en su momento. Bien, gracias a Estela y hasta ahí las historias por hoy de este cementerio del buceo que, como decimos, cumple 150 el año que viene. Divino. Bueno, nos vamos a una pausa y en instantes vamos a estar conversando con Claudio Invernici sobre su nueva novela, última novela. Ya Y venimos. nos trae Morena contenidos para niños, que traen sorpresitas. Sorpresa. No se vayan. No lo digas. Que espera, se busca y encuentra de forma diversa, la memoria conecta, nutriendo espacio y la vida se genera. Habilitala, no te quedes afuera. Sergio Arrantes busca develar el destino de un sable y 5 millones de dólares robados en los turbulentos años 70. Varios de los protagonistas están vivos y la mayoría atraviesa una longevidad activa pero silenciosa, con ocultamientos deliberados y con heridas sin cauterizar. Es el comienzo de la contratapa, el argumento resumido de esta novela del pasado es un montón de cosas inconclusas, escrita por Claudio Invernici, que ya va por su segunda edición, así que es un éxito, y no nos extraña porque está escrita brillantemente, digámoslo tempranito.
Y es la segunda parte de algo que ya se promete como una trilogía. La anterior, que ganó el Bartolomé Hidalgo Narrativa 2019, es La memoria obstinada de Puerto Vírgenes. Esta es la segunda que estuvo nominada este año a Narrativa también para la Bartolomé Hidalgo, y vendrá una tercera. Así que, Claudio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y mucho para charlar. Gracias a ustedes. Claudio, la novela se desarrolla en un balneario imaginario que es Puerto Vírgenes. Sí. ¿Cuánto hay justamente de imaginación y cuánto se mezclan los recuerdos reales del autor en ese balneario? Para mí la ficción es una no ficción ilimitada o una no ficción irresponsable. Que si todo lo que escribimos, por más que sea obra de la imaginación, alguna vez sucedió, alguna vez pasó en alguna parte del mundo, ¿no? Y bueno, Puerto Vírgenes tiene referencias concretas. Me gusta definirlo como que es un espejo imaginario de un Piriápolis imaginario. Tiene olores a Piriápolis, tiene imágenes que pertenecen a Piriápolis y tiene otra cantidad de cosas que son nostalgias, ensueños o idilios que yo contuve con ese lugar, como narrador. Recién hablabas de los olores, ¿no? Es muy sensorial también la novela. Sí, olores, sabores. Hay olores. He intentado en las dos novelas de rescatar y de insistir en que el pescado que queda, no importa si es un pejerrey o que en las rocas y es ardido por el sol, que en general es un prototipo del olor a podrido, sea un prototipo del olor a la naturaleza. Y ese es un poco es el desafío, entre otros, ¿no? Bueno, mirá, dijeron olores y me tengo que ir a la página 14. Montevideo 1849. El mapa olfativo de esa ciudad es algo que nos queda muy lejos, no solemos pensar mucho en eso. Allí los olores cambiaban de pronto y se volvían más habitados. Los vientos armaban superposiciones con mezclas gratas o detestables, según de dónde soplaran. Detrás de las murallas, los montevideanos convivían con olores naturalizados que resultaban insoportables para los visitantes. Los terrenos sin construcción eran huecos que habían sido transformados por los habitantes en cagaderos pastoriles. En las calles, dueñas de un descontrol sanitario formidable, quedaban pedazos de carne caído de las carretas en estado de putrefacción. En los cementerios, las lápidas, y etcétera, etcétera. Sí. No solemos pensar en eso cuando miramos al pasado, pero qué mal debían oler las ciudades del pasado. Muy mal, muy mal. Eso fue una cosa que en realidad yo me encontré leyendo a Barrán y que me quedé muy impresionado justamente con esto mismo que vos empezás a decir. Y de ahí aparece toda una cosa sensorial en ese capítulo que está leyendo, que es cuando, digamos, comienza la historia del sable ese que después es robado y que me quedé muy impresionado, además con eso Montevideo, pues ese Montevideo del sitio, ¿no? Lo que es intramuros y lo que es extramuros, porque los dos personajes que aparecen ahí y que ese capítulo intenta generar un pequeño homenaje a Qué lástima de Paco Espínola, a Los ojos de la higuera de Mario Arregui, y hay algo de Soldados a la mina de Cercas también. Hago esos homenajes a lo largo de la novela en varias instancias. Esos dos personajes terminan en una pulpería y en el Cardal, que viene a ser por 8 de octubre, oliendo otras cosas mucho más ricas de la naturaleza que lo que viene de la ciudad, ¿no? Ya que nombrás Qué lástima de Paco Espínola, aprovecho la volada para decir que es el cuento que más me gusta de la historia de la humanidad. Bueno, compartimos. No sé si es la historia de la humanidad, pero compartimos el gusto por semejante cuento. Habían vivido lo suficiente para saber que la verdad es un canto rodado al que la erosión va partiendo en trozos cada vez más pequeños hasta quedar reducida a polvo y ser parte de un aire sin propósito. Por eso existen las historias sin finales. ¿Crees que es posible encontrar verdaderamente la verdad, valga la redundancia, y sanar verdaderamente las heridas? A ver, ahí el que habla es la voz del narrador, ¿no? Esta historia tiene subyacen dos cosas sobre las cuales me di cuenta que era lo que me importaba hablar a medida que iba escribiendo, no porque hubiera pensado voy a escribir sobre esto, voy a escribir sobre la verdad y voy a escribir sobre el miedo. Fue aconteciendo a medida que iba escribiéndolo y
y me fui dando cuenta de esa confrontación que uno hace en la medida que va construyendo una ficción o lo que sea, que qué difícil que es encontrar una verdad y que esa verdad sea definitiva. Parece una cosa un poco de Nietzsche, no pretendo incursionar en la filosofía en esto, pero la realidad ha contado que así son las cosas y que lo que alguna vez fueron verdades, el tiempo de alguna manera las va matizando y la va transformando en referencias. Algunas cosas son información, ¿no? Y ahí sí se pueden acordar. Pero todos los hechos tienen distintas perspectivas, tienen distintas visiones, y eso es lo que pienso de la verdad. Y por otro lado, de lo otro que hablo allí es que se va hablando en la novela del miedo, ¿no? El derecho al miedo, el derecho el derecho físico, incluso espiritual, a ser cobarde ante las agresiones, y las razones que pueden existir para algunos actos que alguna vez fueron catalogados como pusilánimes o como traiciones, para que se revisen y para que hagamos una lectura de ellos que le presten una humanidad mayor y que le den otro aire a la condición humana, ¿no? Un poco por ahí. Claudio, en la novela tenés personajes importantes que son muy longevos. Sí. ¿Qué te conmueve justamente de las personas longevas y también de la forma que esas personas tienen de relacionarse con las historias? Sí, bueno, sus historias es lo que me conmueve, ¿no? La primera novela de Puerto Vírgenes, que era La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, es una novela que nace en realidad porque yo me puse a escribir diálogos que estaría sosteniendo con gente a los 50 años míos, sosteniendo con gente que en ese momento podrían tener 95, 100 años si vivieran, gente que me importaba mucho y que quería saber qué era lo que pensaban respecto a las cosas que estaban aconteciendo ahora, o que yo poder imaginarme Lo que pensarían. qué pensarían, ¿no? Ante la contemporaneidad que yo estaba viviendo. Y escribí 8 diálogos, 10 diálogos de gente que... Y cuando terminé de escribirlos, es imposible poner palabras en quienes no están o palabras en los muertos o saber, pero era parte de un divertimento y también parte de ir capeando la nostalgia que yo tenía de ellos y de ellas y decir, bueno, sentir que estaba cerca de quienes me importaban. Pero resultó ser que lo que estaba escribiendo, sin saberlo, era una novela. Y era una novela en la cual, que fue la primera de ellas, se tiene que investigar un crimen sucedido hace 50 años y lo mejor es encontrarse contemporáneos. Como sucede en esta, que hay hechos acontecidos en los años 70, incluso antes, en el siglo XIX. Y bueno, y estos seres longevos, yo los imagino como gente a los cuales ya hay cosas que no le importan demasiado, ¿no? Y están más cerca de la sabiduría definitiva, que es la muerte, y esa sabiduría les hace mirar los lugares desde una perspectiva más calma, más equilibrada, además de ayudar a las investigaciones que se desarrollan. Y bueno, aquí vuelven a aparecer, y como en la primera novela, y en realidad creo que colaboran con la trama, colaboran con el argumento y colaboran con esa necesidad, a medida que nos pasan los años, que buscamos de un poco más de sabiduría y un poco menos de información, ¿no? Lo cual quiere decir ir un poco más adentro, tratar de meterse un poco más profundo y sobre todo en estos temas como en donde hay debates con la ética, con la moral, con los comportamientos humanos, con los valores, donde se necesita cierto equilibrio para ser capaces de juzgarlos o para abstenernos de hacerlo. ¿Cómo lidias vos? Brevemente te pedimos la respuesta a una pregunta muy profunda, porque estos personajes también tienen heridas abiertas. Claro. Es fácil recordar las alegrías, pero los fracasos y las frustraciones y las vergüenzas es duro. ¿Cómo lidias vos con esos recuerdos?
Muy bien. Es decir, debemos partir de la base de que una vida puede ser un largo fracaso, y entonces no tenés más remedio que acomodarte a él. Todo está para ganar Todo después de está eso, para ¿no? ganar siempre. Bienaventurados los que están en el Todo fondo está del para pozo, ganar porque de ahí en siempre. adelante solo cabe ir Sí. mejorando. Decía Serrat, podemos aplicarlo a la visión de uno mismo. Eso. Así es. Así Claudio, es, sí. muchísimas gracias. No, por Un favor, placer, muchas gracias hermano, a un ustedes. verdadero Realmente. placer hablar Arriba. tan profundo en tan pocos minutos. Y Muchas estaremos gracias. esperando la tercera de la trilogía. Ya vendrá, es entretenida, porque la tercera es en el año 2050. Opa. Ya spoileé un pedacito. Opa. ¿Y cuándo viene? Y bueno, 2050 es el bicentenario de la muerte de Artigas, pero además es el centenario de Maracaná. Así que bueno, no sé, sale por ahí sucederán un montón de cosas, vamos a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes. El Muchísimas pasado es gracias. un montón de cosas inconclusas. Recomendamos la novela de Claudio Invernizzi, que después irá para el futuro y etcétera. Seguimos Campo. paseando por la Feria del Libro. Ahora vamos con Morena. Buenas tardes, More. Buenas tardes, compas, ¿cómo están? Acá estoy sigo en la Feria del Libro, por supuesto. Acá estamos con Elizabeth Casales, que trabaja en Dinámica Libros, una librería que se especializa en la literatura para niños específicamente. Bueno, también un poco tiene que ver con lo educativo. Ella nos va a contar ahora un poquito más. Elizabeth hace 15 años que trabaja en esto, en esta temática, en esta librería también, y bueno, nos va a contar un poquito de su experiencia. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Morena, gracias. Bueno, sí, Dinámica Libros existe desde hace 15 años, de hecho los va a cumplir en marzo del año que viene. Somos una librería destinada a los docentes, nacimos recorriendo escuelas, visitando maestros, mostrándoles material educativo, bibliografía de mucha calidad. Somos representantes de varias editoriales, Editorial Comunicarte, Homo Sapiens, Puerto Creativo, Novedades Educativas y AIKE, que son prestigiosas editoriales argentinas. Y también luego en este recorrido fuimos viendo la necesidad de poder mostrar material de buena calidad en literatura infantil. Nos especializamos en libro álbum. Acá en la feria van a poder ver hermosas joyas que no se consiguen en cualquier lado, de libro álbum, también de editoriales argentinas como Calibroscopio, como Comunicarte, como Arte a Babor, Limonero. El libro álbum es la estrella de acá del lugar, entonces. El libro álbum es la estrella, sí, que ese es el libro que tiene, se expresa más que nada a partir de las imágenes y puede o no complementarse con el texto. Entonces, bueno, tenemos excelentes títulos en ese rubro. También representamos editoriales españolas como Calandraca, Thule, Nube 8, Flamboyant, que tienen excelentes materiales, que son los maestros primeros los que se hacen acercar a los niños. Hoy día, por suerte, también hay mucho padre y mucha madre y tío y abuelo interesado que nos hemos tenido la suerte de recibir en el stand. Para nosotros es una oportunidad estar en la feria en ese sentido, de contactar con mucha gente que también le gusta y quiere propiciar una buena biblioteca para sus hijos, una biblioteca de calidad. Y bueno, estamos muy contentos de haber recibido tanta gente estos días. Esperamos seguir recibiendo de acá el domingo. Los esperamos. Elizabeth, para ir redondeando, ¿qué devolución te dan los profes y maestros? ¿Qué le dicen los niños de estos libros? ¿Qué les cuentan? Bueno, la sensibilidad que despierta cualquiera de estos libros por su calidad de imagen y por su calidad literaria, siempre vuelve en comentarios de quiero más, ¿no? De quiero más. Incluso los adultos, porque por más que pensemos a veces que estos libros van dedicados a los niños, también les hablan a los adultos, le hablan al niño interno, le hablan al niño actual que tiene cada adulto dentro. Y una cosa que nos pasa mucho en la feria es que nos revisitan. O sea, mucha gente que de repente, como estamos en El Pinar, nuestro local queda en El Pinar, no va en el año, pero está esperando la feria para volver a encontrarse con nosotros. Así que todo es muy como positivo y nos empuja mucho a seguir buscando títulos, trayendo buen material y esperando estar siempre presente en la feria, con mucha alegría este año se vuelve a dar en estas circunstancias, ¿no? Muy bien. Elizabeth Casales de Dinámica Libros, muchas gracias. Morena, muchas gracias. Un placer hablar contigo. Gracias. Bueno, ahora tenemos una sorpresa para ustedes. Quiero que miren ahora lo que tenemos por aquí. Tenemos a... ¿Quién tenemos aquí buscando unos libritos? Tenemos a Piñón Fijo, nada más y nada menos.
quién mejor para animar a los niños a leer libros y a consumir libros que este señor, este personaje tan importante para niños y niñas de nuestro país? Piñón, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, acá rodeado de palabras, rodeado de fotos, de dibujos, de ilustraciones, de fantasía y de un universo gigante que tiene que ver con el libro y la creatividad de los niños. Bien, el lugar de tu público, acá viene tu público. Ah, sí, bueno, acá vengo a nutrirme también, porque me gusta mucho escribir, a mí me gusta también jugar mucho con las palabras, creo que cada canción también es un cuento y es una historia por contar, y últimamente de a poquito me fui animando también a escribir mis cuentos, que todavía no han llegado acá, no han cruzado el charco, pero bueno, este payaso Caradura también se ha puesto a escribir algunas cosas, así que mirando, observando y admirando mucho a tantos autores lindos. Ya veremos esos cuentos entonces en algún momento. Contame qué estás haciendo por acá por Montevideo. Me contaron que vas a estar con algún show en Teatro Movie, ahora dentro de noviembre, el 13 de noviembre, sí, ¿puede ser? Sí, el sábado 13 de noviembre vamos a estar en el Teatro Movie, pero también vine a pagar una deuda interna, porque yo soy del interior de la Argentina, soy de Córdoba, y no me gusta visitar otros países, solamente la capital, así que esta vez, si todo sale bien, vamos a estar en Durazno, Salto, Tacuarembó, Rosario, en Colonia, vamos a estar, bueno, acá en Montevideo, y me debo estar olvidando de algún lugar, pero bueno, recorriendo un poquito el interior de esta hermosa Uruguay que admiro y amo profundamente. Muy lindo gesto el de descentralizar también el entretenimiento y tu visita, que es algo muy importante para niños y niñas de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, también es descentralizarse uno, de no creer de que las cosas solamente están en donde aparentemente, bueno, mira, de esto nos hablan los libros y nos cuentan las historias, que no siempre las cosas están donde todo el mundo dice que están o tienen que estar, también se pueden encontrar en otros lugares bellos. Anoche llegué, crucé por Concordia, pasé por Salto y vine recorriendo ya un poquito lo que es el interior del Uruguay y fascinante, me encanta, así que va a ser un aprendizaje para mí. Piñón, para ir cerrando, ¿nos querés cantar alguna cancioncita de las tuyas? ¿Algún chuchuá que nos encanta a todos y todas? ¿Qué te parece? Si estás de acuerdo. Les canto despacito para no invadir a nadie acá, porque está todo el mundo leyendo, concentrado, y va a sonar un chuchuá fuerte. Chuchuá, 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 guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá. Feliz infancia. Piñón Fijo desde la Feria del Libro, muchas gracias, un placer. Si nos damos vuelta por acá tenemos bastante público por acá, ahora se van, se esconden, pero sí, teníamos público. Muchas gracias a ambos. Bueno, espero que hayan disfrutado de este móvil tan movido de tanto entretenimiento y volvemos a piso cuando quieran. Me encantó como le pidió algún chuchuá tenés por ahí. Una crack. No Puede más. No, y les contamos también la noticia que TV Ciudad va a incluir a Piñón Fijo en Paseo Animado, en su franja para niños, así que estén atentos. Se viene Piñón Fijo a esta pantalla. Nosotros en esta pantalla, con más de la feria, mañana, más Mira Montevideo, a las 18. Más y mejor, Tamanana. Chao. Mar de fondo, nuestro corazón, los demonios bailan.